nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Buenas noches. En el aire, Jóvenes del Alma. El programa que orienta y entretiene al público joven, llevándolos a Cristo. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11:9. Bienvenidos a este su espacio, Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Hello, Luz, ¿cómo estás? Hola. Hello. Estamos muy bien, por la gracia de Dios. ¿Y tú? Amén. Bien también, por la gracia de Dios. Muy contenta de que una vez más Dios nos ha dado la oportunidad de poder reencontrarnos con todos nuestros queridos radioescuchas a través de este espacio, Jóvenes del Alma, como cada sábado. Una servidora Catherine por aquí. Y Luz María en el micrófono caliente. Tan, chan, chan, chan. Bueno, vamos a ver si eso va a ser cierto en el día de hoy. Bueno. Yo creo que las dos vamos a tenerlo, sí. ¿Qué tal tu semana? Bueno, yo creo que enero fue como un proceso de adaptación después de vacaciones. Siento como que ha sido como 3 meses. Wow, ¿en serio? Ay, no, pero realmente agradecida de Dios porque nos permite, ¿verdad? Nos da la facultad de poder trabajar, entender para qué estamos aquí en este lugar de paso y aún seguimos aprendiendo, ¿verdad? Para qué, cuál es el plan y cuál es el propósito. Entonces, Dios ha sido muy bueno. Amén, así mismo es. Muchos han encontrado enero así como que ha durado una eternidad, muy amplio, pero yo me encuentro como que está bien, que o sea, tiene su paso. Están los días como Exacto. Que acordaditos ahí. Además, aquí en nuestro país, República Dominicana, estos días hemos estado con varios días feriados, o sea que eso ha ampliado un poquito más, sí. Como que ese momento laboral, tenemos un fin de semana largo, ya que el 26 de enero pasado se estuvo celebrando el Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, que es uno de los primeros padres de la patria. Ellos son 3, pero Juan Pablo Duarte es el líder o cabecilla. Entonces ese día se movió para el lunes 30 y entonces tenemos este sábado, domingo y lunes literalmente así como que de descanso. Para los que no trabajan los lunes, que son feriados, porque hay personas que tienen que trabajar esos días, que son los días donde más
se les demanda en el trabajo. Y otras personas también que no trabajan los sábados, pues entonces ahí pueden hacer como irse de fin de semana y todo eso. Tener ese espacio, ese tiempo. ¿Verdad? Sí, y si vas a quedarte en la ciudad también puedes tomar tiempo reflexivo con el Señor. Hay muchas formas de descansar, y el descanso también es un mandato de Dios. Amén. Yo soy una de las que le encanta quedarse tranquila en la ciudad. Me gusta despejarme también yendo a alguna villa o algún área de ambiente natural. Pero la tranquilidad de la ciudad en estos días, cuando mucha gente sale, como que se despeja también un poquito y se disfruta bastante bien. Pero bueno, mi gente, hoy tenemos un contenido, vamos a decir, un poquito extenso, hermoso, de buenas noticias realmente, de buenas noticias, de buenas nuevas. Y queremos estar compartiendo con ustedes de esas buenas noticias que el Señor nos ha dado. No sé si Luz por ahí quiera compartirnos un poco de lo que tenemos en la agenda de esta noche. Oh, sí, hay algunas cosas que vamos a clarificar. La que está en la silla caliente es Catherine. Bueno, pero sí, realmente, como resaltas, es un tema maravilloso porque es lo que marca todo en cuanto a esa reconciliación, ¿verdad?, con el Padre. Y preguntas así como a modo de introducción, vamos a estar escuchando y retroalimentando qué es el Evangelio. Vamos a ver qué cambios produce el Evangelio, qué produce el Evangelio. Entonces son preguntas, ¿verdad?, que no le vamos a decir ahora mismo, a responder todas, pero qué causa el Evangelio en nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos. Y también cuál debe de ser nuestra respuesta, ¿verdad?, al escuchar el Evangelio. Wow, interesante. Entonces creo que me encantó, como dijiste, maravilloso. Regalos, buena noticia. ¿Y qué es eso de buena noticia? Así que me encantó. Amén. Bueno, mi gente bella, ya ustedes saben, como siempre, vayan tomando ahí sus lápices, sus papeles, si andan en grupo, para que puedan tomar sus notas. También prepararse, orando para que el Señor les hable, para que sea nuestro buen Dios edificando sus vidas en esta noche, así como lo ha hecho con nosotras. ¿Y qué más tenemos por ahí, Luz, que podamos compartir o saludar a los hermanos y amigos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo? Bueno, como hemos compartido en otras ocasiones, para nosotros es muy importante recibir comentarios, peticiones de oración. Tenemos algunos medios de cómo pueden comunicarse con nosotros. Tenemos el Instagram, Jóvenes del Alma RD. También tenemos el correo, pero sabemos que mayormente el acceso más rápido es poder comunicarnos por Instagram o el WhatsApp. Tenemos el 829-836-0088 para peticiones de oración, intercesión. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, como dice la palabra de Dios. Entonces no nos quedemos solos con nuestras luchas. Hablemos, pidamos oración. Y si quieren felicitar a alguien también, cumpleaños, y nada, estar en comunidad también con nosotros. También decirle que este programa está en diferido todos los domingos a las 4 de la tarde, pueden compartirlo. Y este tema que de verdad es sumamente importante, el Evangelio, que es el milagro más maravilloso. Amén. Hay una hermosa canción de Marcos Vidal que se llama El Milagro. Y así mismo como tú acabaste de describirlo, lo dice. Qué hermoso. Les recomendamos que escuchen esa hermosa canción para meditar en este tiempo y en este fin de semana que ustedes van a estar en sus casas de descanso. Y a los que, están trabajando también y que tienen la oportunidad de poder escuchar música con audífono en sus trabajos, también puedan deleitarse con esas hermosas alabanzas
que son un refrigerio para nuestra alma. Totalmente. Así es. Y si hay alguna, ¿verdad? Algún tema que quieren que podamos compartir, y si nosotras no lo manejamos, ¿verdad? Porque estamos también en un proceso de estudiar y aprender, a conocer a nuestro buen Dios, vamos a hacer todo lo posible para que vengan personas a compartir. Así es. Así que no nos quedemos solos. Dennos sus sugerencias y con gusto les escuchamos. Bueno, mi gente bella, mi gente linda, les mandamos un abrazo aquí en la distancia, desde la cabina de Radio Alma Cristiana en su programa Jóvenes del Alma. Mucho amor, mucho cariño, muchas bendiciones. Y quédense ahí, no se muevan, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y volvemos con el contenido de la semana. Exacto. Hola, soy Evelyn Isaac de Toquecitos a tu Corazón. Te invito a escuchar diariamente Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios te bendiga. No es casualidad que estés en sintonía. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Nuestro compromiso es llevar el mensaje fiel de la palabra de Dios. Cada día oramos por tus necesidades. Con tu apoyo llegaremos más lejos. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento a mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
bienvenidos a este su espacio, Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud, la plenitud de Cristo. Estamos ya aquí una vez más con los micrófonos calientes. Sí, señores, en este momento nosotros estamos ya preparados por la gracia de Dios, poniendo este programa en las manos de nuestro buen Padre. Esto lo hacemos para la gloria y honra de su nombre. Le damos muchas gracias a Dios porque nos brinda la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes lo que por gracia también nosotros hemos recibido. Entonces, a los que nos están sintonizando en este momento, estaremos hablando sobre buenas nuevas de salvación que nos trae el Señor a nosotros. Entonces, Luz, cuéntanos, ¿qué nos tienes por ahí? ¿Cuál es el menú? Bueno, yo quiero resaltar un verso bíblico acá en Proverbios 3 del 5 al 6 que dice, ¿verdad? Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, partiendo de lo que vamos a ver, de este maravilloso regalo del Evangelio, donde Catherine está en la silla caliente, vemos que hay un mandato claro del Señor. Primero, confiar en Él, ¿verdad? Que no nos apoyemos en nuestro propio corazón. Entonces, yo creo que, como bien orabas y pedías ahorita, Catherine, que el Señor nos permita que nuestras palabras estén bien sazonadas de su espíritu para escuchar su palabra ahora. A todos los que estamos compartiéndolo, todo tú y yo, y los que están escuchando. Entonces, Catherine, cuéntanos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, Luz, qué pregunta. Ay. ¿Sabes que el Evangelio es la buena noticia? Es la buena noticia que el Señor nos da a nosotros, de que tenemos redención en Él. Pero, ¿sabes que antes de contestarte qué es el Evangelio, que ya sabemos que es como ese sinónimo de buena noticia, antes de hablar de esa buena noticia, quizás la gente se pueda preguntar, ¿pero la buena noticia de qué? Bueno, pues déjenme contarles que si tenemos una buena noticia, es porque también hay una mala noticia. Muy buen punto. Sí, así que vamos a empezar primero por la mala noticia. Y te cuento, Luz, que en el principio de la historia, de toda esta historia de la vida, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Por lo que la paga del pecado es muerte eterna para la humanidad. Y esta terrible noticia con la que nosotros nacemos, de que estamos condenados y estamos destituidos de la gloria de Dios, es la mala noticia que todos nosotros debemos de saber. Y que si nosotros nacemos con esa condición, realmente es algo aterrador. ¿Qué tú puedes pensar, Luz? Aquí sí nos podemos nosotras a dialogar un poquito cuando te dicen, wow, naciste con una mala noticia, con una mala condición. Naciste condenado, naciste sin ninguna oportunidad de salvarte o de ir a un lugar hermoso después que tú mueras. ¿Qué tú podrías pensar de eso tan aterrador? Así como que me puedas decir rapidito. Bueno, primero escuchando tu narrativa, imaginando que yo no sé quién es ese hombre, ¿verdad? Porque cuando tú refieres, por un hombre entró el pecado. Entonces, ¿por qué me impacta a mí que lo que hizo ese hombre tiene que ver conmigo? Entonces, estamos hablando de Adán, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron. Así es. Entonces, ese pecado me impacta a mí porque esa línea, ¿verdad? De Adán también me impacta a mí. A toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces,
primero yo tengo que entender de que, o sea, es como cuando tú tienes en tu genotipo, en tu herencia, los genes de tu mamá y de tu papá, eso te impacta a ti. Entonces, esa decisión que tomó Adán me impacta a mí. Entonces, yo tengo que entender, ok, si yo no estaba ahí, para mí sería como, yo no tengo que ver con eso, pero ya entiendo de que sí, es algo que me impacta a mí directamente. Entonces, habiendo como entendido eso, de que por un hombre entró todo el pecado de la humanidad, entonces no es algo que yo no puedo decir que soy inocente, sino porque está impactando mi ADN. Ujú. Entonces, eso sería como el principio, lo que me sorprendía a mí, Katherine, como que tengo que entender por qué a mí me impacta ese pecado que en inicio, pero sería importante entonces revisar cómo Dios soñó desde el principio con nosotros, tener una relación con por qué Dios creó el hombre a imagen y semejanza y por qué le dio ese libre albedrío y por qué entonces se quebró esa relación. Entonces sería como la importancia de tú conocer a ese Dios que desde el principio tenía un plan maravilloso de que el hombre pudiera comunicarse y dialogar con él, pero Adán violentó procedimientos en ese libre albedrío que lamentablemente se llama el pecado. Así es. Quizás no puedo ay, perdón, lo siento. No, tranquila, está. Pero es que Me encantó cómo tú has descrito realmente y cómo mencionaste que hubo un quebrantamiento de una relación. O sea, hermoso, de verdad que mejor de como tú lo dijiste ahí, yo creo que no se pudo haber descrito en esta hora. Y como dice su palabra, eso no te le reveló ni carne ni sangre. Gloria a Dios. Eso fue el Espíritu Santo de Dios. Así mismo es, o sea, vemos que hubo un quebrantamiento. La relación que tenía ese primer hombre, Adán y Eva, con Dios se quebró por el pecado, fruto del pecado. Entonces ya hubo ahí una desconexión. Y esa es la mala noticia realmente. Exacto. Que ya se separó esa hermosa relación que había con Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos en el capítulo 5, en los versos del 12 al 14. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Entonces, debido a esa mala noticia, tenemos, gracias a Dios, Luz, la buena noticia llamada Evangelio, esa palabra de Dios, ese tesoro que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y cuéntame, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo sucede esa buena noticia? Bueno, Luz, te cuento que Dios vino en forma de hombre a través de su Hijo Jesús para salvar a toda la humanidad de sus pecados y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos vivir jamás. ¿Sabe lo que es jamás, jamás, jamás? Ya que para poder ser salvos de esa condenación de muerte eterna, alguien tenía que pagar ese precio. Pero te cuento que no era cualquier alguien como nosotros, sino una persona sin mancha, sin tacha. Tenía que ser una figura perfecta, que no cometiera ningún pecado, o sea, ningún mal. Y Dios, como es justo, ¿verdad? Porque Dios es justo, Dios es santo, pero Dios también es amor. Él, en su justicia, tenía que condenar a alguien tenía que pagar ese precio. Pero en su amor, entregó a su único hijo. O sea, nos dio la solución para que nosotros pudiéramos ser salvos de ese castigo eterno. Tú sabes, y que diciendo, escuchándote, mejor dicho, lo que dices de que tenía que ser perfecto esa persona, ¿verdad? En uno de los programas hablamos de anteriores
de cómo Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. En su ira juró por su gran nombre. Entonces vemos en la trayectoria desde el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, los sacrificios, el sacerdote, cómo presentaba el cordero, que era sin mancha, perfecto. O sea, había siempre algo que significaba un sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces, aunque Dios desde el principio tenía este plan con su hijo, esta predestinación, pero vemos que no había nadie más que podía hacer esto que su hijo, porque era el único que era perfecto para hacer ese sacrificio. Eso es algo que es sobrenatural. Amén. Por eso es un milagro. Y como decíamos ahorita que tú mencionabas eso, el milagro. Y hay una canción de Marco Vidal que se llama El Milagro. Ese milagro de Dios lo hizo a través de su Hijo Jesús. Por eso ahora cuando nosotros leemos el verso que dice en Juan 3:16, que es muy famoso, pero a veces uno, se puede decir, pero no se entiende de la manera tan maravillosa que encierra esa porción de las Escrituras, donde dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo ¿para qué, Luz? Para salvarlo, no para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. O sea, muchos de los que nos escuchan hoy pueden, ser jóvenes, no tener hijos todavía, pero si hay padres que nos están escuchando, usted se imagina entregar a su único hijo para salvar a una humanidad, vamos a decir, perversa, y entregar esa única posesión tuya que está en tus brazos, que tú amas tanto, entregarla por una humanidad que mañana no te va a agradecer, que ha hecho quizás cosas malas hasta en contra de ti o a tu mismo prójimo que está a tu lado y que te hizo algo. Y entregarlo así, eso es grande. Solamente Dios pudo hacer eso. Totalmente. Por amor a nosotros. Y Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó para pagar ese precio. Eso deja a uno, wow, sin palabras. Si uno se pone a meditar en esa, en lo que conlleva este sacrificio, uno dice, wow, Señor. Que yo miro a los padres cómo se ponen ahí pensativos, no, pero tú estás loco, yo no voy a hacer eso. Sí. Una cosa tremenda, Luz. Y tú, por ejemplo, como hija, o yo como hija también, nadie va a dar un familiar tampoco para entregarlo así, mira, que tú vas a entregar a tu familia para que te haya sacrificado, ¿no? Pero Dios lo hizo. Y a través de Jesucristo nosotros... Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Amén, así mismo es. Y esa, Luz, es la buena noticia que tenemos esperanza de salvación a través de la persona de Cristo. Y también, si nosotros leemos en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, los versos del 15 al 20, lo pueden leer completito. Yo sé que el tiempo acá quizá no nos dé para leer todo, pero es hermoso cómo en la Biblia se describe, Luz, este detalle tan bello, que así como por un hombre entró todo el pecado a la humanidad, así mismo por un hombre toda la humanidad tiene la esperanza de salvación. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. ¿Y cuáles son entonces esas dos diferencias?
El pecado de ese primer hombre trajo muerte, pero entonces ese sacrificio vivo, de esa entrega de Jesús, trae vida eterna, o sea, muerte eterna y vida eterna. Ahí vemos esa diferencia. Pues el pecado, sigo leyendo, de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Como tú al principio mencionabas, Luz, esa relación que se quebró, aquí esta relación viene a restablecerse. Ahora a través de Cristo podemos nosotros tener ese encuentro con el Padre. Entonces, dice en el versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¡Wow! Es hermoso cómo el libro de Romanos, en esos versículos, describe de una manera tan explícita. Esta es la Nueva Traducción Viviente que yo estoy leyendo. De cómo es las ambas características de lo que pasaba con Adán y con Jesucristo como mediador. Así es. De verdad que uno se pone a leer eso y uno dice, wow, Dios mío, pero es que demasiado, es grande. Sí. Esa obra tan maravillosa que tú has hecho, Señor, en el mundo. Y cómo hoy día nosotros realmente estamos viendo cómo también asimismo el mundo ha sido arrastrado cada día más con todas las cosas que hay para desviar al hombre. Porque así mismo como sabemos que el pecado es muerte, sabemos que hay un autor de ese pecado y es Satanás, el padre de las tinieblas, que anda buscando a quien devorar para que las personas puedan seguir viviendo en vidas que van a la deriva, en adicciones, en drogas, en perversiones. Como hay muchísimas canciones depravadas que denigran al ser humano y la gente cada día vive esas canciones que hablan tan mal de sí mismo. Es lamentable. Entonces, hoy día el mundo se está yendo por la borda. Como la gente también anda tratando de tergiversar la creación. Eso realmente es algo que llora ante la presencia de Dios. Pero qué bueno es nuestro buen Padre que nos da a nosotros el regalo y la oportunidad de poder entender qué es realmente lo bueno, qué es realmente lo correcto. Y nosotros en nuestros corazones tenemos la palabra de Dios ahí colocada, porque cuando un niño nace, a su vez, que ya va creciendo, no hay que enseñarle qué está bien y qué está mal, porque él mismo con sus acciones las demuestra. Cuando él miente o cuando él coge algo sin permiso, tú ves, ¿quién lo hizo? No, fulano. Ahí va tirando la culpa. O, ¿qué tú cogiste? No, y ahí va escondiéndose la manita. ¿Qué tú tienes ahí atrás? Ah, nada. O sea, ¿cómo va saliendo eso? Entonces, nosotros sabemos, quizás sin mucha conciencia cuando estamos pequeñitos, que realmente hay una regla moral, hay una regla que
te dice ese parámetro de qué está bien y qué no está bien. Sí. Tú sabes que también escuchando la retroalimentación de lo que es el Evangelio, algo que me impacta mucho, no en este momento, sino lo que la misma palabra dice, de que también lo compartes aquí, que el Evangelio es poder de Dios. Y realmente la palabra poder también me habla como de algo milagroso, porque quiere decir que en mí no hay ningún poder para yo cambiar, en mí no hay ningún querer para yo decidir que ese evangelio llega a mí porque yo lo provoqué, sino porque el mismo Dios fue que lo puso en mi corazón. O sea que también el evangelio de Dios, que es poder de Dios, te es dado como revelación por Dios. Dios es el que te nutre, te llama, te alcanza, pero eso no quiere decir que si yo no clamo a Dios, ¿verdad? Ante toda la parte, muchas de las necesidades que tú has mencionado de cómo está el mundo caído y aún lamentablemente cómo se percibe, ¿verdad? El evangelio por muchas razones de no darnos la oportunidad de leer su palabra, ¿verdad? Pero es importante clamar a Dios y, Señor, mira, yo no creo mucho, yo no tengo esperanza, no sé qué es lo que Catherine quiere decir, o Luz, con lo del evangelio, que es poder de Dios, pero su palabra dice que clamemos y que busquemos y Él va a responder. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces quería dejar esa nota reflexiva, porque el evangelio es poder de Dios, no de nosotros. Amén, así mismo es. Dios es el que pone ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted tiene ahora mismo esa inquietud en su corazón, ha escuchado la palabra de Dios, se siente atraído por ella, pero no solamente que lo vaya a sentir, sino que también que esté entendiendo que esa palabra de Dios le está hablando a usted. Déjeme decirle que si usted entiende el evangelio, si usted entiende la palabra de Dios, es porque Dios le está hablando a usted, porque así mismo como mencionaba Luz claramente, que no hay manera, no hay poder en nosotros para que nosotros podamos tan siquiera entender esas porciones de las Escrituras, sino es Dios mismo que pone el entendimiento en nosotros para poder saber qué es lo que Él nos está diciendo, lo que Él trata de que nosotros podamos entender. Entonces es porque hay propósito de Dios en usted, y no haga caso omiso a ese mensaje, escúchelo, medítelo, razónelo y entiéndalo, porque lleva vida a su alma. Ese evangelio de Dios es el poder de Dios mismo para salvación de tu vida, para salvación a todo aquel que cree y confiesa su pecado, se arrepiente, pide perdón y se aparta del mal. Y ya ustedes saben, no lo hacemos esto nosotros solos, sino que es Dios mismo que pone en nosotros, a través del Espíritu Santo, esa obra redentora para que en nuestras vidas cause ese impacto que tiene que causar y nos ayude a poder dar una vuelta 360 de nuestras vidas, de cambiar nosotros, de hacer nuestra voluntad por elegir entonces la voluntad del Padre. Nosotros cambiamos radicalmente. O sea, lo que antes me gustaba, ya a mí entonces no me atrae más. Dios viene a hacer esa transformación en nuestras vidas, esa renovación, como dice en Romanos 12:2. Él viene a cambiar y a hacer nuevas las cosas, renova nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces eso produce el evangelio en nuestras vidas. Amén. Y es totalmente obra de Dios, así como también lo dice en Efesios 2, del 8 al 9, que la salvación es por gracia,
no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Nosotros no podemos hacer ninguna obra humana para poder ganar la salvación, porque solamente el sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario fue más que suficiente, infinitamente suficiente, para que esa obra redentora se cumpla en nuestras vidas y tengamos la salvación por obra y gracia del Espíritu de Dios. Entonces, lo que tú nos compartes en ese texto es que eso es lo que produce el Evangelio en nosotros, ¿verdad? Así mismo es. No, para que vamos aprendiendo todo, escuchando. Así mismo es, produce en nosotros la salvación, que somos una nueva criatura en Cristo. Lo podemos ver también si vemos en el libro de Corintios, en el capítulo, en el 2 de Corintios, en el capítulo del 5 al 17, sí. Vemos ahí que nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 2:20 nos dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas 6:14 nos dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya no busco las cosas de la tierra, sino las cosas celestiales. ¡Wow! Mira qué gran manera de pensar. Mira qué gran cambio Dios produce en nosotros, que ya los intereses terrenales ya vienen a pasar a un segundo plano, sino más bien que las cosas que me importan ahora a mí son las cosas que le importan a Cristo. Y yo por Él quiero hacer todas las cosas, porque ahora por Él yo vivo. Él murió por mí, entonces yo voy a vivir ahora por Él. Ya mis gustos de antes no son mis gustos ni mis preferencias, sino lo que Cristo quiera para mí, porque Él me ama y quiere lo mejor para mí. Entonces Él produce en nosotros un verdadero interés, un interés en lo real, un interés en lo verdadero, en lo eterno, y me hace también a mí una persona verdadera. Sí, y es interesante, por ejemplo, en Colosenses 3, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? A ver. Me llama la atención porque entiende lo que lees, es algo que siempre, igual como entiende lo que escucha, porque quizás muchas personas pueden preguntarse, ok, como dice Gálatas 6:14, ¿verdad? Mi interés por el mundo fue crucificado, pero todos nosotros pasamos por situaciones de luchas, tentaciones. Estamos en el mundo y pero no somos del mundo, pero estamos lidiando con esta naturaleza caída de nosotros, el enemigo. O sea, es una batalla, ¿no? El enemigo, la carne y el mundo, exacto, como dice la palabra. Estamos en este cuerpo terrenal. Exacto. Entonces, para que no piensen que Catherine y yo somos como extraterrestres, ¿verdad? Que no tenemos luchas. Entonces, me llama la atención que dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo. O sea, eso es una promesa. Ya el Señor promete que Él, las cosas viejas no se va a recordar, que somos nueva criatura. Pero escuchen esto, pongan, o sea, no es que ya tú tienes la mira en las verdades del cielo, no, tú tienes una responsabilidad de ser intencional en buscar cómo apartarte del mal. Pongan la mira en las verdades del cielo. O sea, en mi fuerza yo jamás puedo hacer nada, pero así es. Hay mandatos intencionales donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen, o sea, si me está mandando a poner mi mirada y a pensar, quiere decir que yo tengo que reflexionar en qué yo estoy pensando, en qué yo estoy haciendo un cambio. Tengo que también
ser obediente a eso y dejarme enseñar, un corazón enseñable. Así es. Y en el versículo siguiente, ¿qué dice ahí? Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. O sea que no es que somos extraterrestres, están ahí. Exacto, y dice dentro de ustedes, o sea, no es que solamente vienen de afuera, sino que también batallan desde adentro. Pero nos dice, no tengan nada que ver con esto, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Entonces el Señor nos aconseja, nos manda, nos muestra, nos modela, nos guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos va mostrando el camino que debemos de seguir. Como dice en el Salmo que nos cuenta, que dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes, Catherine? Que mientras, es que, ¿verdad? Es que, por ejemplo, Jesús dijo, es necesario que, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que dejarle el consolador, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es una persona y nos va a guiar a toda verdad. Él Amén. mora en ti, en mí, para enseñarnos cómo, ¿verdad? Conducirnos en este lugar de paso. Y en Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén, gloria a Dios. Dejen que, o sea, que el mismo Espíritu actúe. Sean llenos de mí. Y yo me voy a encargar también de que ese mismo Espíritu de Dios cause los frutos que en ustedes deben de causar. Obviamente, ¿en medio de qué? De sus luchas, de sus batallas, porque tenemos que ser transformados. Y esto no importa la edad, o sea, si Prueba. tú tienes el Espíritu de Dios, no importa la edad. Prueba todo el tiempo, porque tenemos que ser probados, así como el oro que tiene que pasar por fuego para dar ese hermoso brillo. Entonces, esas luchas van a venir, pero ¿qué nos dice el Señor? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes van a vencer, confíen en mí, porque yo estoy con ustedes. Y Él mismo ha vencido. Entonces, ahorita había mencionado el Salmo, es el Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Él tiene sus ojos fijados sobre nosotros. No estamos solos en esta carrera de la fe. Amén. Tenemos a un consolador, tenemos a un abogado, tenemos a un ayudador, a un proveedor, a un sanador, a un salvador maravilloso, a un rey, a un maestro. ¿Cuántas Totalmente. cosas? Entonces, Catherine, cuéntanos, ¿cuál no debe de ser nuestra respuesta al escuchar el Evangelio? Bueno, Luz. Mira, yo recuerdo en uno de esos libros de Pablo, hablando ahí, voy a contestar lo que Agripa le respondió a Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 28. ¿Qué dijo Agripa? Le dijo a Pablo, cuando le estaba hablando ahí defendiéndose y hablándole del Evangelio. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Wow. Y hay un himno que tiene unas letras hermosas que dice, ¿sabes que el casi no es de valor en la presencia del juez justo? Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Y es que Jesús, Luz, casi no se entregó. Él se entregó por completo. Por lo que nuestra respuesta al escuchar el Evangelio y entenderlo debe de ser otra respuesta diferente a la que dio Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Pues ahí mismo te quedaste. Wow, estaba a punto, cerquita, ay casi, pero el casi no llega.
Y eso me recuerda que hay personas que en diversos grupos de edad dicen, no, lo que tú me has dicho es así, pero casi, tengo que terminar algunas cositas antes de convertirme. Sí, no, de verdad. Y no sabemos realmente qué nos depara el mañana. No sabemos qué nos depara el mañana. También hay otra porción en el libro de Lucas, capítulo 12, del 20 al 32, que dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y a veces tú puedes entender que tienes todo el tiempo del mundo para buscar de Dios, para escuchar su palabra, para ir. Obviamente sabemos que Dios, la palabra de Dios se está predicando en muchas partes del mundo. La hemos escuchado. No hay excusas. Y también en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, que voy a rápidamente a mencionarlo acá porque es importante. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas personas están escuchando la palabra de Dios, han escuchado, ven su creación. La misma creación aquí lo dice, que da testimonio de quién Él es. Entonces, lo dejan para mañana, porque hay una parte que depende también de nosotros. El Señor nos pone a nosotros a tomar esa decisión, porque tenemos que decidir, después de haber entendido ese evangelio, si nosotros queremos seguir a Cristo o no. Entonces, el hombre tiene una responsabilidad acá. Hay una parte que el hombre tiene que hacer. Y es ir a los pies del Señor, en humillación, con corazón contrito, y rendirle a Él su vida. Entonces, obviamente, es la obra de Dios. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Usted escucha la palabra, puede sentirse persuadido. El Señor es que produce la obra en usted, pero ya eso es obra de Dios. Entonces, ¿cuál sería el escenario anterior, verdad? ¿Cuál debe ser la respuesta al escuchar el evangelio? Bueno, Luz, ir delante de Dios en esa posición, como ya hemos mencionado, de tener un corazón contrito y humillado delante de Él, pedirle perdón y entregar nuestra vida como sacrificio vivo, así como Él se entregó por nosotros, para irnos en total dependencia y obediencia delante de Él. Y muchos pueden decir, pero yo soy débil y todo eso. Sí, usted va a fallar, pero en el Señor tenemos esperanza. Ya Cristo pagó una vez y por todas. Y con Él no estamos solos nunca jamás. Y como dice otro verso de las Escrituras, que nada nos va a apartar a nosotros de Cristo. Ni hambre, ni tempestad, ni espada, o sea, nada. Él nos dijo también en el libro de Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas y aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo y estamos con Él, con el que venció. Esa debe ser nuestra respuesta, ir en obediencia delante del Señor. Porque tú sabes que ahí está esta lucha de la carne, del espíritu. Pablo lo describe en sus cartas. Esta batalla que mora dentro de sí. Y la carne queriendo hacer otra cosa porque la carne es débil. Pero el Espíritu de Dios entonces, que te da esa carga, ese poder, esa energía, para tú entonces ir en pos de lo que Dios quiere en ti. Esa tiene que ser nuestra respuesta, obedecer a Dios, aunque nos cueste, porque a Él le costó todo.
todo para darnos a nosotros lo que podemos disfrutar una vez que partamos de esta tierra. Así que si usted piensa que tiene mucho tiempo para ir a Dios, no lo piense mucho, porque solamente Papá Dios sabe el día que nos va a llamar a nosotros. Sí, yo también quería, de forma breve, como alguna de las características del Evangelio, que es buena noticia, que es poder de Dios. Hemos mencionado también mucho la palabra esperanza. No tenemos tiempo como para hablar de la mujer samaritana, pero era una mujer que andaba buscando saciar su sed, y Jesús identificó lo que ella necesitaba. Y muchos de nosotros tenemos mucha sed de muchas cosas. Hay jovencitos que se cortan porque no saben cuál es su identidad. Familias que se pegan porque no entienden por qué forma la vida le ha tratado tan mal. Entonces el Evangelio de Cristo es capaz, porque tiene poder, de transformar. Entonces ese es nuestro mensaje, que no queremos que piense que solamente tú estás lidiando con una situación difícil, y que clames a Dios: yo quiero que tú me reveles, Señor, este Evangelio, porque el hecho de que si Él te dio la oportunidad hoy de escuchar del Evangelio, es porque Él quiere revelarse a tu vida. Amén. Entonces no dejes de ver la lucecita al final del túnel de la esperanza, porque Dios es fiel y es bueno y es real. Amén, gloria a Dios. Yo creo que con esto, Luz, que tú acabas de mencionar, con ese maravilloso ejemplo de vidas transformadas por el Evangelio, transformadas por Jesús, transformadas por Dios, transformadas por esa buena noticia, podemos nosotras terminar en esta noche y despedirnos con una hermosa alabanza que viene de parte de Dios, para que puedas reflexionar ahí donde te encuentres y puedas pedirle a Dios que te ayude. Él puede libertarte del yugo de la esclavitud, del pecado, de todo eso que a ti te carga. Él puede restaurar tu vida. Él puede sacarte de ese lodo cenagoso, de esa situación de vicio, de depresión, de pensamientos suicidas, de adicciones, de la droga, de la fornicación, del alcohol, de cualquier situación donde te encuentres. Si estás en una cárcel en este momento escuchándonos, el Señor puede restaurar tu vida ahí donde tú estás. El Señor hace en nuestras vidas lo que nadie, humanamente hablando, podrá hacer. Solamente Él puede rescatarte. Obviamente pueden haber otros medios alrededor, consejos, tomar terapias, que pueden añadir valor a la mejoría de una persona, pero solamente un alma destruida, Dios restaura. Y aún una persona, si no tiene un nivel de educación X, Dios lo restaura. Y esa persona no letrada viene a ser una persona con un entendimiento como si fuera una persona letrada, profesional o lo que fuere. Cristo te da a ti una nueva identidad y puede restaurarte de una manera que nadie jamás en la vida podrá hacerlo. El Evangelio provoca eso en nuestras vidas, provoca perdón, porque Dios nos perdona, tú puedes perdonar a otros también, provoca reconciliación. Y así como dice en Efesios 5:18, y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a otros con Él. En esta noche nosotros le pedimos a Dios que tú seas reconciliado con Dios en esta hora. Gracias por escucharnos. Gracias por estar hasta aquí. Y le pedimos a Dios que te bendiga.
y que te restaure. Nos vemos en una próxima entrega de Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Bye, bye. ¿Y qué argumento hay que se puede decir si Dios está